Sería increíble tomarme un café con este hombre y conversar y hacerle picking en su cerebro. All right. Y quería ser súper sincera. Cuando me sentí atraída a escribirte, al principio pensé que era por tu trabajo, por todo lo que has hecho, por las investigaciones que tienes, por ser una persona que, bueno, obviamente investigador neurocientífico, cuidador de la mente, los libros que has escrito, el libro este que me encanta el título, el libro que tu cerebro no quiere leer, me encanta. Y me pasé algún tiempo mirando tu contenido y sintiéndome como súper atraída a eso, y después me di cuenta que cuando me decidí mandarte un mensaje para hacer esta conversación, me di cuenta, pasando los días, que me había traído algo distinto, no solo lo que hacías como trabajo, sino que había una parte tuya muy humana que me llamaba muchísimo la atención. Y después pensé, wow, puede ser que me atraiga algo de su humanidad, de esa parte como muy aquí en la tierra, ¿ya? Y pasaron los días hasta que ya sabía que iba a tener la conversación contigo, y me di cuenta que era literalmente lo que me había traído a ti, no solo tu trabajo, sino esta parte de la forma de tus programas de pensamiento, que eran completamente, como yo le digo, desencajados. Y me empecé a darme cuenta que en mi vida siempre me he sentido atraída a personas que están desencajadas, ¿sabes? Que su forma de pensamiento, que su forma de mirar el mundo es un poco fuera de la caja, porque yo también me he sentido así y dije, ¿será que soy la única en el mundo? ¿Sabes? Y que a veces me siento loca yo sola. Y cuando te escuché hablar y cuando escuchaba tus videos en YouTube o el trabajo que has hecho, decía, wow, hay más personas en el mundo pensando de esta manera, y no estoy tan loca yo sola, ¿sabes? Y por eso fue que realmente te escribí y me lancé a tener esta conversación y a decir, bueno, no pierdo nada mandándole un mensaje, puede ser que nunca me contestes, ¿sabes? Una persona muy ocupada, pero entonces gracias, de verdad, por estar aquí. Entonces ahora sí quisiera hacer como una presentación formal, porque hay mucha gente que seguramente va a ver este video y que no te conoce, que nunca ha escuchado de ti, y a mí me encantaría que más personas no solo conozcan tu trabajo, sino que también te conozcan como esa parte más humana, esa parte que me trajo a mí. Entonces, David, eh, eh, David es un, bueno, investigador de neurociencias y especializa en el cuidado mental y neuronal. Él presenta como toda una idea de cuidar tu mente, como una oportunidad de aprender a vivir y también de vivir de maneras coherentes. Eso también fue lo que me llamó la atención, de vivir de maneras coherentes en cómo funciona nuestro cerebro y nuestro organismo como humanos. Es el escritor del libro el libro que tu cerebro no quiere leer, y también sé que eres coautor del libro La biología del presente con Sarti Torres, ¿verdad? Y bueno, actualmente se mantiene haciendo investigaciones, formaciones, conferencias por todo el mundo, colaboraciones con distintas instituciones educativas y empresas para acercar la neurociencia al día a día y a las personas. Gracias, David, por estar aquí. Hola, Verónica. Para mí es un placer y es muy bonito todo lo que contabas, porque la mayoría de personas comunicamos y decimos cosas que no queremos decir. Me refiero, muchas veces tratamos de comunicar aquello que sabemos que va a ser bien recibido porque tenemos miedo a la acogida que pueden tener nuestras ideas. Y esto ocurre porque poseemos nuestras ideas. Porque como no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, creemos que aquello que sentimos, o aquello que pensamos, mejor dicho, lo estoy pensando yo y por lo tanto no quiero que eso que estoy pensando me represente. Es muy fácil. Cuando realmente empiezas a aprender cómo funciona tu mente y tu organismo, tu cerebro puede hacer una propuesta neuronal, que es lo que es un pensamiento, y tú puedes no usarlo. Pero lo bonito es darse cuenta de que ese pensamiento no te representa. Lo que sí te representa es que tú decidas usarlo o no. Ahí es cuando entra a formar parte de tu realidad.
Entonces, en cierto modo, muchas personas estamos decidiendo ver una realidad que no queremos ver y luego nos quejamos de la realidad que cada uno tenemos. Es muy loco. Vivir en esta vida sin saber cómo funcionamos y cómo somos es muy loco porque nos lleva a hacer cosas que no tienen sentido. Imagínate por un momento que tú te empiezas a dar el permiso de pensar lo que piensas. Simplemente eso. Es decir, no voy a definirme a través de lo que mi cerebro piensa. Simplemente soy consciente de cómo funciono, soy consciente de que mi cerebro bombea pensamientos con la misma naturalidad que mi corazón bombea sangre o mis pulmones aire, y entonces yo simplemente empiezo a descubrir si esos pensamientos son útiles o no. Fíjate cómo cambia la película. Ya no estoy tratando de corregir aquello que pienso porque lo poseo, sino simplemente empiezo a descubrir la utilidad de lo que pienso. Y es una experiencia completamente distinta. No quiero que nadie me malinterprete. No estoy diciendo que es una experiencia mejor o una experiencia peor. Solo estoy diciendo que no sabes probablemente cómo es tu vida si dejas de ver tus pensamientos en base a si son verdad o son mentira y empiezas a ver tu vida en base a si esos pensamientos para ti son útiles o no. Ese es el punto que a mí me encanta, ¿no? Y el punto que, como decías, desde fuera te hace parecer un loco. Pero es un loco simplemente que es coherente con la forma de funcionar de su mente y su organismo. Es un loco simplemente que se atreve a investigar cualquier posibilidad, aunque en principio parezca que esa posibilidad no tiene sentido. La mayoría de grandes descubrimientos los hemos hecho cuando hemos dejado a un lado nuestras creencias, cuando hemos dejado a un lado cómo creemos que son las cosas y nos hemos atrevido a experimentarlas. Fíjate que la mayoría de gente lo que hacemos es acumular y acumular información. La información está diseñada para convertirse en experiencia, pero si yo la acumulo en mi memoria y no la dejo salir de ahí y creo un discurso con ella, no voy a poder vivir realmente esa información y por lo tanto no voy a ver si eso para mí tiene sentido o no lo tiene y voy a terminar hablando cosas que a mí no me interesan. La mayoría de gente hacemos eso. Hablamos acerca de cosas que no nos interesan porque se supone que lo tenemos que comunicar así, o porque... pero si realmente llegamos a este punto de honestidad, que queremos vivir 100% nuestra vida, no queda otra que aprender cómo funcionamos, Verónica. Sí. Qué interesante lo que dices. Y cuando te escuchaba hablar decía, es muy loco que los humanos rechacemos constantemente eso que pensamos, ¿sabes? Porque o lo etiquetamos, o a mí me ha pasado muchas veces en mi vida que digo, tengo pensamientos que para una parte de mi cerebro no tienen ningún sentido, pero para una parte de mi ser le hacen mucha lógica, o tiene como vida, ¿sabes? Pero siempre está como esa discusión interna, yo creo que todos los seres humanos pasamos por ahí, en que decimos, o quiero tener sentido o no quiero tener sentido. ¿Por qué crees que lo hacemos? Principalmente, nosotros tratamos de seleccionar aquellos pensamientos que creemos que menos nos van a hacer sufrir y que más nos protegen. Y esa es una actitud porque tenemos miedo, miedo de lo que pensamos y miedo de lo que pueda pasar o de las consecuencias que nos pueda traer realmente comunicar esto que estamos pensando, porque somos conscientes, miramos al mundo exactamente igual que vemos nuestra mente. Si yo no soy tolerante con aquello que pienso, creo que la persona que escucha esto tampoco va a ser tolerante con lo que yo estoy diciendo si no coincide con su forma de ver el mundo. Entonces nos armamos un poco de lío. Pero nuevamente, no tiene nada que ver con lo que piensas. Tiene que ver con lo que haces con aquello que piensa tu cerebro, con cómo lo usas, con qué poder le das. Fíjate que las personas solemos hacer de pensamientos, solemos construir hechos. Por ejemplo, imagínate que yo creo que esto que te estoy transmitiendo es una tontería. O fíjate, mira, una premisa que convertimos la mayoría de seres humanos en hechos. La mayoría de personas, incluso en el mundo de la neurociencia, creemos que nos acercamos a las cosas positivas, a las cosas que nos gustan, y nos alejamos de las cosas negativas. Ese pensamiento tiene la apariencia de ser un hecho. Pero si tú investigas ese pensamiento y para hacerlo tienes que quitarle la etiqueta de hecho, te das cuenta de que simplemente es una propuesta más de tu cerebro y de que no lo sabes, de que aparentemente todo lo que ves en tu mundo te dice que eso es así, pero eso es así porque tú le has dado la condición de hecho.
Si se la quitas y conviertes ese pensamiento, yo me acerco a lo positivo y me alejo de lo negativo, lo conviertes en lo que es una posibilidad, empiezan a abrir un montón de experimentos, un montón de estudios. Por ejemplo, ahora mismo estoy planteando un estudio para comprobar si eso es cierto. ¿Y ese estudio en qué consiste? Yo te muestro durante un tiempo muy breve de tiempo, por ejemplo, una cara muy triste, una serpiente, que suele ser algo negativo a lo cual tú no te quieres acercar, ¿no? Entonces, lo normal, si yo empiezo a mirar el tiempo que tú tardas en responder, el tiempo que tú tardas en responder cuando yo te digo toca la pantalla y te muestro un estímulo negativo, tiene que ser mayor que cuando yo te muestro un estímulo positivo en la pantalla y te digo toca la pantalla, si esta premisa es cierta. Y te das cuenta de que es verdad, de que al principio, cuando los participantes empiezan a hacer este experimento, tardan menos tiempo en reaccionar ante estímulos que entendemos como positivos y tardan más tiempo en reaccionar ante una serpiente o una cara triste, es decir, estímulos que entendemos como negativo. Y esto, digo, al principio es así, porque conforme poco a poco tú vas entrenando, en este caso, tu corteza prefrontal, que es nuestro sistema ejecutivo, es el que nos ayuda a inhibir acciones, tú te das cuenta, y esto es lo que me he dado cuenta a lo largo de los experimentos, de que eso es entrenable, de que tú puedes realmente deshacer esa tendencia que llamamos natural, y le pongo comillas porque no parece ser tan natural, a acercarnos a lo positivo y alejarnos de lo negativo. Esa tendencia refleja nuestra forma del mundo. Por lo tanto, cuando yo tengo una idea, o mi cerebro, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, que ya sabemos cómo funciona, nos propone una idea, y esa idea pone en jaque mate mi sistema de pensamiento, es normal que mi primer impulso sea alejarme de esa idea. Claro. Pero yo puedo darme cuenta de lo que estoy haciendo y abrirme. ¿Qué ocurre en mi vida? Abrirme a experimentarla. Fíjate que normalmente nosotros solemos dejar de lado las ideas sin vivirlas. Lo que estamos diciendo es, vívela y comprueba si ocurre lo que tú crees que ocurre. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de veces no ocurre lo que crees que va a ocurrir. Vivimos la vida desde un punto de vista completamente mental. Mental. No vivimos la vida. Vivimos una vida mental creyéndonos que sabemos todo lo que va a ocurrir. Si sabemos realmente todo lo que va a ocurrir, llegamos a la conclusión de que no tiene sentido vivirla, pero para mí sí lo tiene. Y por eso nuevamente, pareces un loco cuando empiezas realmente a cuestionarte, a revisar todas las cosas que has dado por supuesto y que no sabes por qué las has dado por supuesto. Y cuando lo haces, empiezas a llevarte sorpresas. Pero la vida es muy aburrida cuando te crees que lo sabes todo. Sin embargo, la vida es súper divertida cuando te reconoces en cada experiencia de vida como un auténtico ignorante. Los seres humanos no somos más que eso, somos ignorantes con patas. Y no tiene nada de mal, porque eso nos da la posibilidad de poderle exprimir el jugo a cada instante de vida. Y eso, como decimos aquí, es la hostia, es maravilloso. Es increíble. Y sabes que lo que noto es que se desarma, como tú dices, empieza a eso que parece natural a ser no natural y se desarma ese tipo de pensamiento. Yo le llamo programas, como que se nos desarman todos estos programas y empezamos a crear este punto en donde yo, claro, como lo dices tú, me dejo vivir en el momento y el momento me enseña. Más que yo creer que sé algo del momento, el momento me enseña a mí a vivir día a día. Eso es lo que me ha pasado últimamente, que de hecho fue una de las razones también por las cuales escribí, es que me estaba pasando que muchos de mis pensamientos se han salido del contexto de lo que yo he aprendido ya, ¿sabes? Y me están surgiendo ideas y cosas que no sé ni dónde me vienen, y entonces a veces también me considero como digo, puede ser que estoy un poquito loca y que no sé dónde está pasando esto, pero me ha surgido incluso información sobre, por ejemplo, cómo utilizar las plantas en conexión con nuestro cerebro. Y es muy interesante porque yo no soy ni científica del cerebro, ni a mí se me mueren las plantas. O sea, con eso te digo todo. Lo que me ha estado pasando ahora últimamente es que me surgen estas ideas que se salen del contexto de lo que yo he aprendido y hay una necesidad inmediata de mi cerebro a querer comprobarlas por una validación externa, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando escuché tu trabajo dije, entonces, y mi cerebro empezó a buscar esta sensación de conexión contigo, porque dije, él puede validar de alguna manera, porque es científico, ese pensamiento que yo estoy teniendo completamente fuera de mi contexto de lo que yo sé,
para yo no sentirme tan loca, ¿sabes? Y veo que los seres humanos hacemos todo el tiempo Sí, lo eso. sé. Mira, nosotros utilizamos como suelo donde pisar los pensamientos. Entonces vamos pisando sobre un pensamiento y cuando ese pensamiento ya no nos sirve, nos buscamos otro pensamiento sobre el que pisar. Entonces nunca tocamos tierra, estamos siempre pisando pensamientos. Entonces cuando este pensamiento ya no me sirve, porque no me hace sentir lo que yo quiero que me haga sentir, entonces me busco otro. Y entonces busco aprobación en la ciencia o busco aprobación en el tantra, no importa. Muchas personas estamos empezando a descubrir de que a la ciencia se le está dando un uso que no le corresponde. La ciencia no sirve para tener razón, sirve para ver una situación de vida desde una perspectiva diferente. Y ahí descubrimos el pastel. Nos damos cuenta que el que siempre quiere tener razón o el que quiere tener esa aprobación es el ser humano. A la ciencia le da igual tener razón o tener aprobación. La ciencia tiene voz propia y se llama método científico. Entonces tú propones algo a la ciencia y con las herramientas que tiene, que son limitadas, todo hay que decirlo, entonces ella te da su perspectiva. Pero le puedes hacer la misma pregunta a la meditación, le puedes hacer la misma pregunta a la filosofía, le puedes hacer la misma pregunta al latín, le puedes hacer la misma pregunta, no sé, a una sociedad, a una forma espiritual, puedes hacer lo que quieras. Son todo diferentes puntos de vista que te aportan información acerca de la misma cosa. Lo que pasa es que hoy en día le estamos dando a la ciencia un valor que realmente le viene grande. Ya te digo, repito, el único que quiere tener razón, el único que quiere comprobar las cosas es al ser humano. A la ciencia le da igual eso. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, empiezas a preguntarte por qué necesito siempre usar de alfombra, de suelo, un pensamiento y qué ocurre en mi vida si no lo uso. Y la respuesta a eso no es pues que vas a salir volando o vas a ascender o vas a tener un salto cuántico, que no sé lo que es, pero lo uso mucho, lo escucho mucho por ahí. La respuesta no es eso, es simplemente que no tienes ni idea. O sea, no sabes si das un paso en tu vida sin poner de alfombra, sin poner de tierra un pensamiento, no sabes lo que va a ocurrir. Y este no sé, si tú lo interpretas desde el miedo, desde esta premisa que veíamos antes de acercarme a lo negativo, a lo positivo, fíjate que todo el miedo surge siempre cuando nos queremos anticipar a una situación. Yo tengo miedo cuando pienso que voy a dar un pensamiento, no voy a darlo sobre esa alfombra, o sea, voy a dar un paso, perdón, voy a salirme de esa alfombra y no sé lo que va a ocurrir. Entonces, si yo vivo eso desde la desconfianza, desde el miedo, realmente voy a sentir una sensación de miedo. Pero esa sensación de miedo no está generada por lo que está ocurriendo. Está generado por una posibilidad que mi cerebro está prediciendo. Y nuevamente, no sabemos qué va a ocurrir. Y así vivimos. Vivimos teniendo posibilidades. Vivimos poniendo a nuestro cuerpo en un compromiso, poniéndolo constantemente en una respuesta de lucha-huida por si acaso. Hay un dicho aquí en España, no sé si por ahí en Ecuador también se usa, que dice, más vale prevenir que curar. Sí, sí se usa. Pues eso, según lo que sabemos en neurociencia, no tiene ningún sentido. Porque si yo empiezo a comprometer mi cuerpo, empiezo a ponerlo en una situación constante de estrés, el estrés lo único que hace es minar casi todos los procesos a largo plazo. Mi sistema inmunológico me hace ponerme realmente en una situación de alerta donde el capitán es el cortisol y otro tipo de hormonas que brindan todo un sistema, una biología que llamamos de la supervivencia. Si yo vivo constantemente en una biología de la supervivencia, donde la capacidad de regenerarme, la capacidad realmente de conectar mi cerebro con el tuyo, la pierdo porque estoy en esa situación de emergencia y hasta que esa situación de emergencia pase, yo no voy a volver a mi biología presente, a mi biología donde nada me amenaza, no vale más prevenir que curar. Estoy comprometiendo mi cerebro, estoy comprometiendo mi creatividad, estoy comprometiendo toda mi vida por una posibilidad que no sé si se va a ocurrir. Cuando empiezas a darte cuenta de esto, te vas dando cuenta de que todo lo que viviste en tu vida fue simplemente una posibilidad. Y la mayoría de veces, una posibilidad que nunca ocurrió. Y que si ocurrió, no ocurrió como tú creías que iba a ocurrir. Con Somos este, fatal prediciendo el futuro. es increíble. Y no entiendo para qué quieres predecir el futuro. Pues como lo dices tú al principio, si lo más interesante es vivirlo sin saber, porque es como la experiencia de un niño que va a entrar con una curiosidad y con una energía diferente, haya predestinado algo. Pero ¿qué piensas sobre porque cuando
en verdad podemos soltar todo este condicionamiento, de alguna manera dejarnos estar en el presente, dejar que esta biología de la supervivencia no nos tome como una reacción automática y ponernos como estos niños, ¿no? Observar el momento y incluso vivir el pensamiento o no tenerlo, porque esta idea de no tener pensamientos también asusta al ser humano, ¿sabes? Es como entonces ahora no voy a sentir, ahora no voy a pensar, y si no pienso, entonces ¿quién soy? Y si ya no pienso, entonces no soy nadie, y si no soy nadie, entonces ¿por qué existo? Y todas estas preguntas, ¿sabes? Ya más trascendentales. Pero, Bueno, perdona Verónica, esas preguntas tan trascendentales que las disfrazamos de espiritualidad, en Exacto, realidad no son más que una alfombra más para total. no pisar tierra, para seguir andando sobre mis propios pensamientos. Una de las cosas que me estoy dando cuenta es que muchas personas que viven en un ámbito espiritual, lo único que construyen con esa espiritualidad es una excusa para no Exacto, vivir. Y total. fíjate que es una excusa disfrazada de espiritualidad. No Ujú, tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hacer eso. sí. Simplemente, cuando tú empiezas a darte cuenta realmente, y el paso uno siempre es tomar conciencia de lo que estás haciendo, y para tomar conciencia tienes que parar. ¿Y Ujú, parar qué es? ¿Y parar qué es? Parar es parar y mirar qué estás pensando y qué estás sintiendo. ¿Por qué estoy pensando y qué estoy sintiendo? Porque si te fijas, tu mundo mental está hecho de pensamientos y emociones. Te pasas el día pensando y sintiendo. Entonces, ¿para qué piensas? ¿Para qué sientes? Las personas confundimos el tema espiritual. Yo no me considero, por ejemplo, una persona espiritual. Sin embargo, a los ojos de muchos espirituales, soy una persona muy espiritual. Y yo no me entiendo, porque yo lo único que me hago son preguntas. No me importa la respuesta. O sea, yo no busco a alguien que me diga cómo es lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo. No tiene sentido. Busco ujú, yo descubrir cómo es lo que estoy pensando, cómo es lo que estoy sintiendo. sí. Estamos mirando el camino equivocado. Hay un montón de gente en la espiritualidad esperando que una persona en una pantalla le diga qué significa aquello que siente y aquello que piensa, y está perdiendo el tiempo. Lo Sí, puede descubrir por él mismo. Somos muchísimo más increíbles de lo que pensamos, Verónica. es Sí, sí. verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo siempre digo que nunca vas a poder descubrir quién eres haciendo el camino de otro y escuchando las recetas de otros y las versiones de otros y los pensamientos de otros. Pero que sea, hemos sido tan condicionados y yo siempre lo converso, bueno, con mis amigas o mi mamá de lo condicionados que hemos sido a seguir eso, ¿no? A no ponernos, a salirnos de ese contexto, a ponernos a vivir nuestros propios pensamientos y seguir nuestra propia lógica y seguir nuestro propio corazón, como quieras llamarle. Pero es ¿Te puedo hacer una interesantísimo. pregunta? Sí. ¿Cómo te hace sentir el pensamiento? Hemos estado muy condicionados por estos programas, por todo lo que hemos hecho. ¿Cómo te hace sentir? Mm, Pues en este momento no me hace sentir nada, porque sé Perdona, que... Verónica, perdona que te interrumpa. Ujú, La respuesta a la pregunta ¿cómo te hace sentir? No es un argumento racional para que yo lo pueda comprender. Es una ujú, sensación que solo tú puedes sentir. ujú. Entonces, permíteme, volvemos otra vez. ¿Cómo te hace sentir el pensamiento? Estamos muy condicionados por todo este tipo de cosas. Es una sensación la respuesta que estamos buscando. ¿Cómo te hace sentir? Mm, Siéntela. No lo pongas en palabras. No es un argumento racional lo que te estoy pidiendo. Es una ajá. sensación. Tu cara ya está empezando a sentir esa sensación. Sí. Aquello que sientes te está hablando todo el tiempo acerca de la utilidad de lo que piensas. Cuando tu cerebro te propone el pensamiento, estamos muy condicionados o esto es muy difícil, realmente, como tú sabes si ese pensamiento para ti en este momento es útil o no, es atendiendo a lo que sientes. Por eso te he dicho que mires ahí, Ajá. porque no sabemos qué hacer con las emociones. Y las emociones están todo el tiempo hablándonos acerca de la utilidad de lo que pensamos. Entonces, en este momento, tú has descubierto que eso que Verónica estaba sintiendo ahora venía generado por el pensamiento, estamos muy condicionados, y eso te está hablando acerca de su utilidad. Ahora, por Ujú. primera vez, tienes tú la capacidad de decidir. Y lo único que he hecho ha sido darle la vuelta. He convertido ese pensamiento que tú me has propuesto en una posibilidad y le he quitado la condición de hecho. No es un Exacto. hecho que estemos muy condicionados, ¿qué tal? Entonces, haciéndote mirar a lo que sientes, haciéndote reconocer que aquello que sientes y lo que piensas está íntimamente relacionado, ahí es por primera vez cuando Verónica puede decidir si usar ese pensamiento o no. Si no Exacto. ves eso, serás esclava de ese pensamiento y empezarás a comportarte como si ese pensamiento fuese una realidad, un hecho, y como si estuviésemos muy condicionados y no puedes salir. Este gesto se llama libertad. Total. Y sabes que ahorita que Ahora te puedes hacer escucho, lo que quieras. sabes que ahora que te escucho, es interesante porque
Claro, si observo con esa atención mis pensamientos, imagínate que tengo otro pensamiento de cuando tú me decías, por ejemplo, de que sientas, y uno de los pensamientos bases que yo siempre he sostenido y que de hecho he creído que es verdad, es que yo no sé sentir. Imagínate, entonces tú me pones ahorita en un contexto Ah, de, pero espera, escucha, tú me pones ahorita en un contexto de, siente, Verónica, pero siente, y yo me he creído toda mi vida que no siento, que no sé sentir, entonces claro, entra un momento y digo, ¿cómo? Pues si yo me he creído que no sé sentir, si ves el juego, ¿cómo salimos de eso? estás saliendo. Porque ¿sabes cuál es la respuesta? ¿Me sirve el pensamiento yo no sé sentir para vivir este momento? ¿Sabes cuál es la respuesta? De nuevo una sensación. Y cuando te digo mira qué sientes, te estoy hablando de dos componentes. Nosotros todo el tiempo sentimos una cosa que se llama el afecto. Es decir, otros, por ejemplo, neurólogos como Damasio lo explican como el marcador somático. Pero bueno, fuera de ponerle palabras raras y de aplicarlo en nuestro día a día, que es mi obsesión, cuando tú vas a sentirte, te encuentras con dos cosas. Una sensación de bienestar o malestar, es decir, me siento bien o me siento mal, y un nivel de excitación, de tensión, es decir, estoy alterado o estoy tranquilo. Todo el tiempo tú puedes acceder a ese sentir básico. Quizá no sepas ponerle una etiqueta o no sepas qué emoción es, si es rabia, pero eso no importa. Fíjate que yo no te estoy llevando ahí. Te estoy llevando a tu sentido que se llamamos interoceptivo. Es decir, a ese sentido, por ejemplo, que cuando tú bebes mucho alcohol, te levantas por la mañana, estás de resaca y tú ahí te sientes fatal, sientes el cuerpo mal y te sientes abatido. Eso es que ha cambiado tu sensación básica. A esa sensación básica es a donde yo te estoy diciendo, mira, Verónica, porque ¿sabes lo que ocurre? Cuando tú empiezas a conceptualizar esa sensación básica es cuando nacen las emociones. Fíjate que las Exacto, eso te iba a emociones decir. tienen de nombre, claro, tienen de primer apellido, se llaman concepto y el segundo es emocional. Las Ujú. emociones ya forman parte de un concepto, pero yo no te estoy diciendo, etiquétalo, dime, no, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo, mira cómo te hace sentir en tu sensación básica, en tu afecto, porque es esa sensación la que te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Cuando ya lo conceptualizas y nace la emoción, estamos hablando de otro mundo, que puede ser que tú no sepas y que el 30%, por ejemplo, de las personas que viven en Reino Unido padecen alexitimia, que es esta incapacidad para poder describir y ponerle nombre a lo que siento. Pero todos ellos son capaces de dirigir su atención a su atención básica. Entonces, esa es la importante. Lo importante no es saber ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Lo importante es reconocer que aquello que sientes proviene de aquello que piensas el 85% de las veces y que te está hablando acerca de su utilidad. Por lo tanto, cuando mi cerebro me propone el pensamiento, yo no sé sentir, esto me va a seguir cambiando mi afecto y yo voy a poder poner mi atención ahí y voy a poder ver, fíjate, no si ese pensamiento es verdad o mentira, si no es útil para mí ahora o no O lo no, es. es claro, sí, claro, Cambiar. exacto. Si funciona o no funciona. Oye, pero qué Claro. interesante lo que dices, porque entonces eso quiere decir que, por ejemplo, yo siempre he tenido esta idea y de hecho lo he experimentado muchas veces, de que obviamente las emociones, cuando las etiquetamos de esta manera, en verdad tal vez me he equivocado, pero siempre he dicho nunca existen, porque son solo conceptos, como tú dices, realmente no están, no existen como energía o como lo quieres llamar, no existen, solo son propuestas de tu mente. Pero ¿qué pasa con esa parte química? Y ahí es donde yo estoy segura que entra la parte química de tu cerebro, que bota toda la información, que le manda la información al cuerpo físico para que pueda sentir algo, porque, no sé, no, o sea, hay una química de ese pensamiento que me está generando una química en el cuerpo físico y eso es lo que yo estoy llamando una emoción. Pero ¿qué pasaría cuando yo neutralizo mi mente? De tal, no sé si la palabra es neutralizar, pero ponerme en un punto de observador en donde eso ya no mueve tanto mi química. No, de hecho, Verónica, necesitamos esa intensidad para realmente reconocer un pensamiento útil o no. No podemos quitar la intensidad y poder comportarnos de manera coherente con cómo funcionamos. Eso no se puede hacer. Mira, en los últimos 10 años de investigación en el tema de emociones y neurociencia, nos hemos dado cuenta de una cosa. Y lo digo, como decimos aquí, sin pelos en la lengua, sin pestañear. Resulta que las emociones no son ni innatas ni universales como pensábamos. Es decir, no nacemos con unas emociones básicas y reaccionamos al mundo en base a todo lo que nos sucede como si fuera un pianista que va tocando la tecla de la ira o la tecla de la alegría. No ocurre así.
no hay el estímulo, es decir, la situación de vida que vivimos no tiene acceso directo a ninguna emoción. Las emociones las construimos, por eso son conceptos emocionales. Entonces, está cambiando mucho en la ciencia la forma de ver las emociones. Claro. Esto no significa que las personas, o que incluso muchos científicos, sigan mirando las emociones como si fueran innatas universales. Esto se puede hacer. Ten en cuenta que en la ciencia lo que hacemos es construir modelos. Es decir, imagínate que yo quiero representar un plátano. Entonces construyo primero un rectángulo y lo pinto de amarillo. ¿Por qué construyo un rectángulo y lo pinto de amarillo? Porque me es mucho más fácil, por ejemplo, medir una superficie lisa como un rectángulo con 1 metro que medir un plátano. Es más fácil trabajar con un modelo rectangular y amarillo que trabajar con un plátano que es irregular y que ahora mismo pues no sé cómo medirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces terminamos olvidando que lo que hemos construido es un modelo y no es la realidad. Cuando tú estudias un rectángulo amarillo, al final de tanto estudiarlo, te crees que estás estudiando el plátano, pero no estás estudiando el plátano, estás estudiando un modelo. Y esto es lo que ocurre con las emociones universales innatas. Creamos ese modelo que funciona muy bien para ciertas cosas, pero nos hemos dado cuenta de que hay mucho más. Entonces, ¿qué hemos hecho? Crear otro modelo. Y hemos creado otro modelo que está basado en conceptos emocionales que también incluye las emociones innatas universales. Es decir, ese modelo de concepto, un caso muy particular son las emociones, pero nos damos cuenta de que es un pelín más complejo y sobre todo va por otro camino. Cuando yo vivo, por ejemplo, en 2 situaciones que aparentemente son iguales, por ejemplo, imagínate que yo ahora estoy sintiendo una sensación de alegría porque me está encantando conversar contigo. Esa alegría que mi cuerpo genera, ahí mi cerebro sí que está funcionando, como tú decías, como una glándula, como una especie de impresora a color que tiene ciertos cartuchos con ciertas hormonas y va vertiendo al torrente sanguíneo y va cambiando la velocidad de mi corazón para generar esa sensación básica que nosotros estábamos hablando. Entonces, eso está ocurriendo. Y yo a partir de ahí voy a generar un concepto emocional. Pero ¿qué ocurre? Que la próxima vez que yo vuelva a hablar contigo, aunque te esté hablando en la misma habitación, en la misma pantalla y te esté viendo a ti con el mismo frame, aunque yo vaya a sentir, mi cerebro vaya a sentir exactamente la misma emoción, las rutas neuronales que seguirá seguramente son distintas. No es una zona que se activa y me genera esa alegría, no. Mi cerebro tiene muchos caminos para poder reproducir esa misma emoción. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta, de que podemos generar lo mismo de diferentes caminos. Hay un experimento muy bueno que es acerca de la memoria episódica, que es de Miller y Gazzaniga. Gazzaniga es como uno de los padres para mí de la neurociencia cognitiva. La memoria episódica es recordar algo que te ocurrió en la vida. Por ejemplo, cuando jugué una partida a los bolos. Eso que yo utilizo, que utiliza muchas partes del cerebro, pero bueno, vamos a hablar solo de una, que es el hipocampo. Es una estructura con forma de caballito de mar que tenemos en el lóbulo temporal. La tendencia que nosotros tenemos es a decir que el hipocampo, es decir, una zona, se encarga de la memoria episódica. ¿Qué hicieron estos investigadores? Cogieron a 10 personas, les hicieron recordar ciertos episodios de su vida, es decir, activar esa memoria episódica, mientras veían sus cerebros con un escáner cerebral, es decir, podían ver la actividad, concretamente el oxígeno que estaban consumiendo esas neuronas, y podían ver qué parte del cerebro consumía más oxígeno a la hora de evocar esa memoria episódica. ¿Sabes lo que vieron, Vanessa? ¿Qué? Cada cerebro de esos participantes activaba una zona distinta. Unos activaban la parte prefrontal, otros la parte temporal, otros incluso el hemisferio derecho, ni siquiera el izquierdo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros normalmente en los experimentos, el resultado, solemos sacar la media. Claro. Solemos sacar la media de todos esos cerebros. Entonces, el resultado del experimento es que de estas 10 personas, la memoria episódica se localizaba en un sitio que está entre la corteza prefrontal izquierda y el lóbulo temporal. En un sitio, no importa. Pero cuando tú veías individualmente qué zonas utilizaba cada persona, cada participante de ese estudio al evocar la última partida, por ejemplo, que jugó a los bolos, al evocar su memoria episódica, se daban cuenta de que cada uno utilizaba una red distinta. Y esto es se llama degeneración. Es decir, yo puedo recordar cosas, en este caso mi último partido a los bolos, de manera muy diferentes. No utilizo un área para hacerlo, tengo muchas vías. Y esto es lo que ocurre. Y estamos empezando a darnos cuenta y estamos empezando a reinventar la neurociencia en base a las cosas que vemos. Entonces, claro, yo muchas veces digo, este área hace esto, pero tenemos que empezar a ser conscientes de que es una forma de hablar, es un modelo muy simple que nos sirve para entendernos,
pero tenemos realmente que empezar a tomar conciencia de que no funciona así, es solo una forma de hablar, una metáfora. Oye, qué increíble. O sea que esto podría ser una propuesta de crear no solo neuroconexiones nuevas y distintas para usar nuestro cerebro y expandir nuestra perspectiva de lo que nosotros llamamos realidad, sino que también es como, o sea, bueno, no sé ni cómo nombrarlo, definitivamente, es como algo nuevo, o sea, algo que lo estamos viviendo. ¿Y tú consideras que hay seres humanos que les está pasando esto? ¿Por qué? ¿Y cuál sería una propuesta, no sé si tipo una práctica, que podría empezar a desarrollar estas, o sea, a darnos cuenta que podemos usar otras partes de nuestro cerebro? ¿Cuáles son tus Mira, visiones a raíz de eso? el cerebro de todos los seres humanos ya hace esto tan increíble. O sea, es decir, ¡Wow! aunque tú intentes recordar siempre con un área, es imposible hacerlo, no puedes hacerlo. Tu cerebro va a usar todo el tiempo todas las posibilidades que tiene. Ten en cuenta que el cerebro es un loco por la eficiencia energética. O sea que es mentira lo que nos han dicho que solo usamos una parte de nuestro cerebro. Sí, es totalmente mentira. Es un mito. Igual que, por ejemplo, que el ¡Wow! hemisferio izquierdo se encarga de unas cosas y el derecho de otras, también ¡Wow! es un mito. O sea, el cerebro está completamente interconectado, principalmente por el cuerpo calloso, que es una red de neuronas de materia blanca. Está todo el rato en constante comunicación. Por ejemplo, sí que es cierto que muchas personas, por ejemplo, la famosa área de Broca o Wernicke, participan en el lenguaje. Pero en mi hemisferio derecho hay muchas funciones también del lenguaje que están en el hemisferio derecho y se tienen que conectar para que todo eso ocurra. Nunca un área cerebral actúa en solitario, nunca. ¡Wow! Y de hecho, cuando tú haces dos veces la misma cosa, es rarísimo que utilice la misma red neuronal para funcionar. Tu cerebro todo el tiempo es completamente creativo, está todo el rato activando una vía, otra vía, nos pongamos como nos pongamos. O sea, aunque nosotros tratemos todos los días de repetir exactamente lo mismo, de levantarnos a la misma hora, de lavarnos los dientes a la misma hora, de irnos a trabajar a la misma hora, de hablar con la misma gente, tu cerebro estará usando todo el tiempo áreas y redes neuronales diferentes. Es nuestra naturaleza, Verónica. Nuestra naturaleza tiene ese punto de increíble que muchas personas estamos buscando, pero que lo estamos buscando porque no sabemos cómo funcionamos, porque si no Exacto. dejaríamos de buscar. Sabes que a mí también me encantaba esta visión, porque cuando leí un poquito más sobre tu vida también, qué es lo que habías hecho, como cómo habías caminado, me di cuenta que tú habías llegado a ese punto de quiebre, ¿no? Que muchas personas, como tú dices, sabemos esto, pero no nos hemos conocido de tal forma, sino que tal vez solo nos hemos conocido a un nivel, por ejemplo, no sé, las personas que están en el mundo espiritual, a un nivel espiritual, y no se han conocido en esa parte más humana. Y eso también me llamó la atención de tu andar, de que habías hecho esta conexión con tu parte tan básica humana, que por lo general la gente quiere o trascenderla, porque decía, quiero llegar a ser un espíritu conectado con algo, y se han olvidado de esa parte más humana que de hecho es nuestra biología, ¿sabes? Es nuestra encarnación aquí, en esta vida, que nos permite disfrutar de la vida misma y de todo eso que quieres descubrir. Entonces, esa parte me pareció súper, ¿sabes? Como appealing de tu andar, y me di cuenta que habías llegado a un punto de quiebre. Cuando llegaste a ese punto de quiebre, ¿qué le dirías a una persona? Porque tal vez mucha de la gente que está en mi comunidad está pasando por ese punto de quiebre, y ese punto que le permite, ¿sabes?, entrar a ese completo vacío y dejarse eh, incluir ese vacío en su vida, ese momento de que surge y deja que te enseñe. Pero mucha gente se está resistiendo a eso porque entra en una zona de completa incertidumbre, entra en una zona en donde, sabes, como todo nuestro cerebro quiere tener el control y saber la verdad y tener la razón, entras a una zona en donde no la tienes, entonces resistes a entrar a ella. ¿Qué le dirías a una persona que está en ese punto? Sabes, que está como, quiero entrar ahí, pero todavía no me atrevo. ¿Qué le dirías? Ahora mismo me siento una de las personas más felices del mundo porque no tengo nada que decirles. Y no tengo nada que decirles y lo celebro, me refiero, me parece fascinante no tener nada que decirles, porque así evitaré la tentación de que construyan con lo que yo les estoy diciendo una alfombra y lo busquen como excusa para no pisar donde tienen que pisar, para que pisen sobre un pensamiento construido con lo que yo les estoy diciendo. Yo llegué a mi punto, al contrario que muchísima gente. Muchísima gente llega a ese punto de quiebre por una pérdida o por una relación o porque lo despidieron del trabajo o porque de repente a su vida no le ve sentido
siempre suele haber una gran historia trágica detrás, ¿no? La mía fue absolutamente todo lo contrario. O sea, fue en un momento más dulce de mi vida, donde había terminado de trabajar en una época de plena crisis en España, me habían ofrecido un puesto en la universidad, tenía dinero, me habían dado un premio nacional, me habían dado dinero, no tenía un duro, me iba a vivir con la chica que quería en aquel entonces, y todo iba de maravilla. O sea, si me hubiesen dicho, David, ¿qué mejorarías de tu vida en este momento? No se me habría ocurrido qué aspecto podía mejorar. Y de repente en ese contexto un día me levanto y siento el vacío más grande que he sentido durante toda mi vida. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que intentaríamos hacer todo el mundo, buscar la causa. O sea, es decir, ¿qué me está generando esto que estoy sintiendo? ¿Será acaso el trabajo que me acaban de ofrecer en la universidad, que en realidad yo no quiero trabajar en la universidad? Bueno, muy sencillo, deja el trabajo de la universidad. Entonces dejé el trabajo en la universidad. Ostras, ¿será que me he ido a vivir con mi novia y no quería irme a vivir con esta persona? Muy sencillo, regresa a casa de tus padres. Regresé a casa de mis padres. ¿Sabes cómo me sentía? Exactamente igual. Entonces, poco a poco, fui dejando todo lo que yo pensaba que me estaba generando esa situación. Al final, estaba en medio de un pueblo perdido en España, haciendo el Camino de Santiago. No tenía ya absolutamente nada, no tenía trabajo, no tenía pareja, me había ido de mi ciudad, no tenía nada. Y me paré en medio de la montaña y me sentía igual. Entonces ahí fue la primera vez que me planteé y que descubrí de que quizá el origen de aquello que yo estaba sintiendo no estaban en las cosas que estaban ocurriendo en mi vida, por una simple razón, ya no tenía nada. Entonces me di cuenta de que quizá eso podía venir de dentro. Y ahí es donde empecé realmente a investigarme. Y a partir de entonces dejé ese trabajo en la universidad y me dediqué, estudié biomedicina, empecé a estudiar el tema del cerebro, empecé a aprender cómo medirlo, aprender cómo investigarlo, y a partir de entonces he dedicado mi vida a eso, ¿no? Y he descubierto muchas cosas interesantes que no sé si a alguien le pueden valer, pero que como mínimo pueden servir como excusa para volver a mirar. Y una de ellas, por ejemplo, fue que mi pensamiento solo es una propuesta, que no es un hecho. Otra de ellas, por ejemplo, fue, que sería el tip 2, que una persona, un lugar, un animal o una cosa no tiene la capacidad de hacerme sentir, sino solo la idea que mi cerebro ha asociado a esa persona, lugar, animal o cosa. Fíjate, la historia personal que te he contado se ve muy bien. No me estaba haciendo sentir ese malestar, ese vacío, ni el trabajo, ni mi pareja, ni mi ciudad. Pero sí que empecé a descubrir todo lo que yo pensaba en ese contexto, todo lo que pensaba acerca de mi ciudad, acerca de mi vida, y empecé a darme cuenta de que era ese pensamiento el origen de lo que estaba sintiendo todo el rato. Por eso ya podía haberme ido a la Luna. Este sábado van a hacer el primer lanzamiento tripulado Sí, sí lo a la vi. Luna, Sí lo vi. SpaceX. Entonces, claro, yo podía irme allí y seguiría sintiendo exactamente lo que se estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque mis pensamientos van conmigo a todos sitios. Porque soy yo el que decide usarlos. Y cuando decido usar un pensamiento, la probabilidad de que mi cerebro me lo vuelva a proponer en una situación de vida similar aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Entonces me da la sensación de que estoy todo el rato pensando lo mismo. Y es porque estoy todo el rato usando lo mismo. Cuando yo empiezo a darme cuenta cómo funciona mi mente y mi organismo, empiezo a darme cuenta de que yo puedo decidir usar o no un pensamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú usas un pensamiento cuando le pones atención sostenida. Exacto. Cuando tú prestas atención sostenida a aquello que piensas, tu cerebro interpreta que eso es útil. Entonces, la probabilidad de que te lo proponga en una situación de vida similar aumenta. ¿Qué Wow. ocurre? Fíjate lo que hacemos nosotros cuando queremos librarnos de un pensamiento. Le damos vueltas. Es decir, prestamos atención sostenida al pensamiento tratando de librarnos de él. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro está interpretando justo lo contrario. Le presto atención sostenida a un pensamiento para tratar de librarme de él y mi cerebro interpreta que el pensamiento es útil. Entonces, ahora que conocemos cómo funciona, ¿qué va a pasar? Que te lo va a volver a proponer. Y tú vas a decir, joder, ya está otra vez aquí, ya está otra vez aquí el pensamiento. Claro, si le estás diciendo a tu cerebro que es útil. Fíjate que no estamos haciendo esto ni para ser más felices,
ni para sentir una sensación o una emoción todo el tiempo. Estamos haciendo esto realmente para aprender a relacionarnos de manera pacífica con las cosas que pensamos y sentimos. Estamos haciendo realmente esto para empezar a comportarnos de una manera coherente con cómo funcionamos. No estamos haciendo esto para ganar $1.000.000 o para, no sé, encontrar pareja o para solucionar mis problemas con el banco. No estamos haciendo esto para obtener nada. Esto es completamente altruista. Vivir es altruista. Conocerte es altruista, de verdad. O sea, Y se aquí sabes lo que siente ocurre. bien, y se siente Claro. bien, y se siente en libertad. O sea, solo escuchándote, porque me resuena mucho todo lo que dices, o tal vez usamos palabras diferentes para expresarlo, pero yo estaba en ese lugar de libertad también, y a veces la quiero expander más, claro, y a veces las propuestas neuronales, como dices tú, que me hacen mi cerebro, es como, no, porque no está tan bien ser tan libre y tan feliz, o yo qué sé, ¿sabes? Es súper O voy a interesante. expandirla, no sea que se vaya. Ajá, o sea, o esta idea de querer que igual permanezca también, ¿sabes? Toda la idea de permanencia, de que quiero que este estado permanezca y que esta libertad permanezca o que estas cosas permanezcan. Pero sabes que escuchándote ¿sabes? Incluso la forma en la que lo expresas, porque yo creo que incluso a veces el lenguaje se nos queda corto, hay una línea muy, que ahora lo noto cada vez más, ¿no? O sea, hay como esta, yo le digo la verdad universal, no he encontrado otra palabra para decirlo, pero que nos conecta, o sea, es como una línea invisible que nos conecta, que el lenguaje nos está quedando tan corto porque hablamos de lo mismo, esa química es la misma, ese espacio de libertad es el mismo y cada persona lo está expresando de una manera diferente y me encanta la manera en la que tú estás llegando porque creo que llega a esa parte más humana que creo que se nos ha olvidado algunas personas que tal vez hemos hecho un camino espiritual por muchos años y esa forma de poder bajar esa conciencia, si podemos poner una palabra, o ese estado de presencia, ese estado de libertad aquí al humano, a mi cuerpo, a mi biología, a mi día a día, a mis problemas, es increíble. Y de hecho te agradezco un montón por lo que estás haciendo porque yo que he caminado, no sabes cuántos profesores y maestros he tenido al frente mío. Y considero en este momento que necesitamos más personas haciendo ese trabajo de la parte humana, de conociendo nuestra humanidad, de reconociendo que en nuestra humanidad está toda esa conciencia, esa posibilidad de, ¿sabes?, de libertad, que yo sé que tú estás experimentando y cuando hablas se te nota esa sensación. Es increíble, de verdad. Y quería hacerte una pregunta un poquito más personal, si me dejas. Ujú. Sí. Adelante. Sí, no he oído la pregunta, pero adelante. Mm, Porque llega un punto, tal vez, en donde te das cuenta que necesitas todo y necesitas nada, lo tienes todo. Llega un punto en donde te das cuenta que, sabes, que como tú dices, no hay nada afuera que te haga sentir que realmente eres tú el que estás cogiendo desde esa mirada, o desde donde estás observando, viviendo el presente. Y eso te hace ya, de alguna manera, decidir o hacer que, sabes, sentir que tu vida es completamente plena. ¿Qué consideras tú a nivel más personal en, sabes, en cuestión de relacionarte con el otro ser humano? No sé, en este momento, por ejemplo, estás en relación con alguien, tienes una pareja, no la tienes. ¿Cómo llevas esto, este camino que tú dices es súper altruista? Yo lo considero igual a la conexión con los otros todo el tiempo. A veces a mí ahí se me queda un, ¿sabes? Quisiera escuchar tu versión de eso. Es, a veces es extraño, porque como se materializa esto de forma práctica, o sea, cuando llevas todas estas cosas al día a día, claro, realmente empiezan a pasar cosas. De forma práctica, como yo lo experimento, es como que la sensación de culpa muta en responsabilidad. O sea, es decir, cuando tú empiezas a comportarte de una manera que es coherente con cómo funciona tu mente, tu organismo y tu cerebro, es muy raro que te sientas culpable. Ujú. Esa culpa empieza a transformarse en responsabilidad. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta de que, por ejemplo, nadie es culpable
de que cuando yo tengo miedo, mi cuerpo empiece a activar una respuesta al estrés. Nadie es culpable, por ejemplo, de que tu cerebro empiece a segregar glucocorticoides y de que tu cuerpo empiece a tomar una respuesta de emergencia. Nadie es culpable de eso. Pero sí eres responsable de decidir usar ese pensamiento que va a activar eso o no. Ni siquiera eres culpable de pensarlo, eres responsable de usarlo. Entonces, yo me estoy dando cuenta de que apenas siento culpa Exacto. en mi vida. Sin embargo, siento una gran responsabilidad. La responsabilidad de mirar lo que pienso y de reconocer que yo realmente puedo decidir usar o no ese pensamiento. La responsabilidad de reconocer de que aquello que yo estoy sintiendo no viene generado por mi pareja, por mi jefe, por la persona, por el lugar que es responsabilidad. Me cuesta mucho echarle la culpa a los demás y cuando lo hago me destrozo. Hay un punto que es crítico para el ser humano y es cuando estamos cansados. Fíjate que hemos estado todo el rato hablando de usar pensamientos. Para usar pensamientos, ¿cuál es nuestra herramienta estrella? Hemos dicho que es la atención, porque para usar un pensamiento yo le tengo que prestar atención sostenida y para no usarlo tengo que quitar la atención de ahí. Entonces, cuando nosotros estamos cansados, lo primero que ocurre es que tu atención se satura. Es decir, pierdes la libertad de poder decidir si usar o no un pensamiento con facilidad, con esa frescura. Entonces, ahí, cuando tú empiezas a usar, por ejemplo, un pensamiento que tiene sus raíces en el miedo, ese pensamiento probablemente te va a llevar a ignorar cómo funcionas, te va a llevar realmente a creer que aquello que sientes viene generado por la persona que tienes delante. Entonces, cuando eso ocurre, me destrozo. Entonces, cuando yo empiezo a sentir, cuando yo empiezo a mirar lo que estoy pensando y empiezo realmente a reconocer eso que estoy sintiendo, vuelvo otra vez a las andadas. Empiezo a darme cuenta de que aquello que estoy pensando es solo una propuesta neuronal y voy al principio. Esto que estoy explicando no se puede estudiar como método, no se puede estudiar como técnica. Yo en cada situación de vida descubro que mi pensamiento es una propuesta. Yo en cada situación de vida descubro que aquello que siento viene producido por lo que pienso y no por la otra persona. No es una teoría, no es información que voy acumulando, es una experiencia. Entonces, yo todo el tiempo me siento en la responsabilidad de redescubrirme. Yo no saco de mi memoria, no, que este pensamiento, no se hace así. Tienes que descubrirlo en cada momento. La memoria sirve para ahorrar energía, pero no sirve para dirigir tu vida. Wow, qué increíble. Te lo juro que sí, es un continuo caminar en esa reconocerte, en ese redescubrirte, o sea, no hay nada más. Y súper interesante, porque a mí también me pasa mucho cuando la gente se me acerca y me dice, pero dame una herramienta, pero dime cómo, ¿sabes? Y yo siempre les digo, es que yo te puedo dar millones de herramientas, pero el cómo está en la experiencia que tú vas a tener, o sea, pero claro, es tan humano querer saber cómo, ¿no? Sí, es tan humano querer saber. Así es. De hecho, cuando esa pregunta me la hacen a mí, que me la hacen y me escriben constantemente, nunca sé qué decir. Lo único que puedo decir es estoy aquí. O sea, no soy capaz, ni siquiera en mi propia vida, de establecer de antemano cómo voy a vivir un momento. No lo sé, porque dedico mi vida a descubrir, a investigar cada momento. Sí, Por a eso vivirlo. bromeábamos en el libro con Sergi, bromeaba con él de tío, somos investigadores del presente. En cierto modo es así. Y es como si estuvieras validando todas las teorías de la física, de la química, de la neurociencia, todo el tiempo. Fíjate que hacemos justo lo contrario en las universidades. Acumulamos información y tratamos por todos los medios que esa información que hemos acumulado nunca se caiga, nunca se pierda, que siempre continúe siendo verdadera. En lugar de abrirnos a que en cualquier momento toda la información que hemos acumulado se pueda caer. Que podamos descubrir una cosa muchísimo más increíble de lo diminuto que pensábamos que íbamos a descubrir. De algún modo, todas las investigaciones que yo hago me están pidiendo eso, me están susurrando eso. Me están diciendo, no, que lo que vas a descubrir es muchísimo más grande de lo que tú pensabas que ibas a descubrir. Pero para eso tienes que darle cancha, tienes que darle alas a que las situaciones de vida, ya sea una investigación, ya sea un experimento, ya sea una relación con tu padre, con tu pareja, con tu trabajo, con tu mascota, da igual. Cuando empiezas a hacer esto, no solo la culpa se transforma en responsabilidad, sino que los cerebros empiezan a sincronizarse. Cuando esto ocurre, mi cerebro empieza a sincronizarse con el tuyo. Y esto es literal. O sea, si yo empiezo a poner electrodos sobre tu corteza cerebral y empiezo a medir
una parte de ella y empiezo a ver las ondas, cómo funcionan, nos empezamos a dar cuenta de que empiezan a bailar al mismo ritmo. Cuando esto ocurre, en cierto modo, yo tengo la idea de que eso me permite acceder a un espacio de mi mente distinto al que no voy a poder acceder cuando estoy solo. Porque cuando estoy contigo, mi cerebro se empieza a sincronizar con el tuyo. Pero no es que tu cerebro funcione como el mío o el mío funcione como el tuyo. Es que los dos encuentran un ritmo nuevo al que funcionar. O Esa sea que novedad... eso se llama neurona espejo, ¿no? ¿O estoy equivocada? No, ¿No? ¿Es es otra otra cosa. cosa? Esto se Ok. llama sincronía cerebral. La neurona espejo lo que nos permite es, por ejemplo, si yo te veo a ti hacer un movimiento con la mano, Ujú. normalmente mi sistema de neuronas espejo que se concentran en la parte motora, en la parte del movimiento, mi Ujú. cerebro se activará como si yo estuviese levantando una mano, aunque no la estoy levantando. Ok. Ese es el sistema en el que es un sistema muy útil, por ejemplo, para el aprendizaje. Yo voy a Ujú. aprender muchísimo más rápido a bailar si veo dos personas que saben bailar, porque mi sistema de neuronas espejo va a estar activando esos movimientos, mi cerebro va a estar funcionando como si estuviese bailando, por decirlo de algún modo, aunque yo Ajá. siga sentado en esta silla. Y entonces cuando yo eche a bailar, digamos que mis surcos, mis pistas, mis redes neuronales ya han sido un poquito marcadas y me es como más fácil encontrarlas correctas. Esto es una burrada, pero lo estoy explicando en 30 segundos. No, sí, para Eso que es se una cosa. comprenda. Claro, pero otra cosa es la sincronía cerebral. La sincronía cerebral es algo muy nuevo que se está estudiando con una técnica que se llama hiperescáner y esto no es más que estamos pudiendo ahora, porque la tecnología ha avanzado mucho, poner sensores en la cabeza de mucha gente a la vez. Nosotros Wow. sabemos algo de cómo funciona el cerebro de manera aislada, pero sabemos muy poquito de cómo funcionan los cerebros relacionándose con otros cerebros. Y nos hemos dado cuenta de que funciona de manera distinta. Entonces, vuelvo a la idea de antes para conectarnos. Cuando yo empiezo realmente a abrirme, asumiendo esta responsabilidad que hablábamos, entonces la posibilidad de que nuestros cerebros se conecten aumenta. Y cuando se conectan, cuando empiezan a funcionar al mismo ritmo, no es que tu cerebro funcione a mi ritmo o mi cerebro funcione a tu ritmo, sino que encuentran su propio ritmo único para Verónica y David. En ese ritmo único de nuestros cerebros, para mí surge la hipótesis, la posibilidad de que abra espacios de la mente únicos a los que podemos acceder. Es una oportunidad cuando yo estoy contigo de acceder a un espacio de la mente que nos brinda nuestro encuentro. Y esto es algo que ya estamos empezando a ver, que es algo que estamos empezando a estudiar y es una Wow. posibilidad que a mí me parece fascinante. Es increíble, o sea, ahorita que lo mencionas me quedo así como, ¿qué? O sea, y ya están sacando los estudios científicos de eso también, ya lo tienen. Estamos empezando a hacer cosas. Ten en cuenta de que ¿Te puedo hacer en una pregunta ciencia... sobre eso también? O sea, que esto, y corrígeme si me equivoco, porque yo estoy completamente ignorante en el tema. Entonces, esta idea de que nosotros nos vemos a través del otro es esto que estás comentando, esa percepción de que yo me voy a ver y encontrar a través de otro, o me estoy equivocando. En cierto modo sí. A ver, para mí es una forma de verlo. ¿Ya? Realmente no es que el otro te esté mostrando cosas de ti, es que tú estás infiriendo sobre el otro un significado. Es decir, Wow. para nosotros el mundo es neutro. O sea, es Ujú. decir, no sé, No por tiene ejemplo, significado, exacto. para ti este ratón puede significar nada si nunca has utilizado, por ejemplo, un Mac y Exacto. te gusta o no te gusta. Es decir, si no tienes una experiencia previa con él, para ti esto no significa nada. Ujú. Entonces, nosotros, aunque no nos demos cuenta, el mundo es un cúmulo de cosas vacías sin significado. Exacto. Y nuestra mente es el que va poniendo el significado de las cosas. Por eso, tú puedes ver en Amazon, mirar las reseñas de este ratón y encontrar que hay gente que le ha encantado y gente que le parece Ujú. malísimo. Tú dices, Exacto. vamos a ver, ¿cómo puede ser que el mismo objeto esté generando dos pensamientos y dos emociones completamente distintas en cada persona? Porque aquello que piensan y sienten no viene generado por el objeto, porque si no todo el mundo debería sentir y pensar lo mismo. Exacto. Viene generado por un sistema de creencias, viene generado por esto que yo llamo David. Entonces, cuando Ujú. yo empiezo realmente a ver el mundo a través de esos ojos, tú ya no eres culpable de lo que yo siento, sino yo soy responsable del pensamiento que he usado. Volvemos a Ujú. lo mismo. Es un Sí, funcionamiento simple. No digo que sea fácil, pero sí. digo que el mecanismo que tiene es simple. Y aquí es donde ataca nuestro cerebro, ¿no? Concretamente nuestro intérprete, que es este módulo que Claro, me encanta principalmente el funciona nombre en que le nuestro das de cerebro. intérprete. Yo le digo observador, es como un observador que va a tener una lógica, que va a querer separar absolutamente todo, ¿no? Que te va a decir esto está bien, esto está mal, culpable, no culpable, y hace todas estas interpretaciones. Y
o sea, lo que me estás diciendo de ese experimento ahora, lo que escucho es que va a poder surgir la posibilidad de no siempre ir desde el intérprete, entonces, sino que entrar en sincronía con cerebros desde esta parte que no interpreta, ¿o me equivoco? Mira, bajo mi punto de vista, y esto es una hipótesis totalmente, es lanzarme a la piscina, De- el pensamiento generado por el intérprete evolutivamente va a desaparecer. O sea, es decir, tiene una función, tiene una función el intérprete ahora mismo. Y bajo mi punto de vista es simplemente recordarnos continuamente cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestra mente. Pero cuando nosotros hayamos aprendido eso y con total naturalidad usemos distinguirlo. o tiremos un pensamiento, puede llegar un momento, y esto no lo sé, ya te digo que es una hipótesis, de que no sea necesario proponer un pensamiento para vivir una situación de vida, porque tú ya no necesites esas alfombras sobre las que pisar, porque te des cuenta de que debajo de esas alfombras que llamamos pensamientos y que buscamos todo el rato un pensamiento para vivir una situación, un pensamiento para una persona, un pensamiento para una situación, un pensamiento para cualquier cosa, Ujú. realmente debajo de esa alfombra pensamiento hay un mundo que podemos pisar y que no pasa nada. Entonces, Sí. puede ser que llegue un punto en el que no necesitemos esto que yo llamo pensaciones para realmente relacionarnos con los demás. Wow. ¿Cómo sería? No lo sé, porque ahora mismo estoy viviendo mi vida a través de las pensaciones. No puedo Claro. imaginarme cómo sería la vida de mi gato, que recibe otro tipo de información, que tiene otro tipo de sentidos, otro tipo de sensores. No puedo imaginarme cómo sería mi vida sin este tipo de pensaciones, simplemente porque ahora mismo la estoy experimentando a través de ella. Tú sabes, David, que es muy gracioso lo que mencionas, porque creo que todos llegamos a ese punto en algún momento. Yo lo he sentido muchas veces. Incluso en mis talleres a veces hago la propuesta de que vamos a llegar a un momento a no sentir, digo, no. Y la gente me mira como, no, o sea, eso va a significar que yo ya no soy un ser humano, porque la idea de no tener estas propuestas de pensamiento y no ponerle un significado a la vida todo el tiempo, pareciera, para la percepción de algunas personas, es que entonces no tiene propósito vivir, no tiene propósito. Y yo lo veo igual que tú desde esa forma de, no, al contrario, tiene un propósito de curiosidad, de vivirte realmente, no con las propuestas, ni con los pensamientos, ni con los significados que has tenido y que siempre te va a proponer tu mente, ¿sabes? Es súper interesante. Y Sí. tú dices que es una hipótesis. Yo soy más optimista, yo creo que sí va a poder ser una realidad. De hecho, yo lo he vivido y a veces estuve viajando este año prácticamente como una nómada. Yo también dejé todo y me salí un poco del sistema. Y fue muy interesante ver que me topaba con personas que ya estaban mirando el mundo de esta manera también, ¿sabes? Como que proponiéndose salirse de esa alfombra de pensamientos. Y claro, o sea, yo puede ser también completamente una idea mía, pero creo que va a ser posible y creo que estamos caminando hacia eso. Si no, no estuviéramos teniendo esta conversación definitivamente. Sí, entiendo perfectamente que muchas personas puedan sentir miedo al oír esta posibilidad, que solo es una Exacto. posibilidad. No importa, nosotros como posibilidad ya podemos vivir las cosas. De hecho, lo normal es que casi todo lo que hayas vivido en tu vida solo sea una posibilidad. Posibilidad. Vivimos muy pocas cosas reales. Pero sí que es cierto porque, claro, si esa posibilidad tú empiezas simplemente a explorarla, a aceptarla por un momento como lo que es, una posibilidad, realmente te das cuenta también de que la posibilidad de que todo lo que hayas vivido en tu vida no tenga ningún sentido, también está ahí. Y claro, eso no queremos nunca que ocurra porque entraría en juego la culpa. Recuerda que estamos en un modelo todavía en De el culpa. que no funcionamos de manera alineada o no nos comportamos de manera alineada con cómo funcionamos. Entonces, Ujú. siempre que eso ocurra, la probabilidad de que la culpa asome el morro es muy alta. Entonces, Sí. fíjate realmente qué sientes. Pero ¿Y qué opinas? en este formato básico. ¿Y qué opinas sobre el sentido de pertenencia que igual surge? Porque de alguna manera, sabes, ese sentido de yo quiero pertenecer, pero si yo empiezo a moverme desde ese lugar, va a surgir una biología natural de pertenencia. ¿Qué opinas de eso, de esa sensación? Mira, el sentido de pertenencia es construido. Hay un estudio muy chulo que hicieron y Ujú. estudiaron a un grupo de personas que estaban justo, que habían vivido recientemente una situación en la que habían estado a punto de perder la vida. A punto de perder la vida. O sea, Ujú. situaciones de que iban con el coche a 100 kilómetros por hora, se le perdían completamente el control, o que estaba a punto de atropellarles un tren. O sea, estas situaciones que dices tú,
me he librado, vamos, por los pelos, porque no debería contarlo, ¿no? Y entonces estos investigadores empezaron a ver ciertos aspectos de cómo eran esas situaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es que la percepción temporal de esas situaciones cambiaba. Y una de ellas, que me llamó mucho la atención, es que el 70% ponía encima de la mesa de que lo experimentaban como en tercera persona. Es decir, es como si ellos experimentaran un yo que estaba viendo la escena y otro yo, pero ajeno a él, que era el que le estaba ocurriendo, ¿no? Wow. Esto podría ser un ejemplo simplemente de que el yo, tal cual nosotros lo conocemos, simplemente es una percepción neuronal. Hay varias hipótesis acerca de por qué eso es necesario o no, pero lo importante de este tema es que también sabemos que hay una zona, que es la zona medial del cerebro, que es la que se encarga principalmente del yo. Y el yo no es más que como un efecto neuronal de posesión. Sí, de posesión. Es decir, si yo veo que a alguien, un coche, por ejemplo, un carro, pisa este ratón, a mí me va a doler, porque es mi ratón. Exacto. Pero si yo veo que pisa el ratón de otro, probablemente a mí no me va a doler igual, no voy a sentir lo mismo. Y esto es porque para mí, antes hemos dicho, una persona, un lugar, un animal o una cosa no puede hacerme sentir, sino solo la idea que una persona, que mi cerebro ha asociado a esa persona, lugar, animal o cosa. Pero no hemos hablado de esto. Es que esto no es una cosa, esto es mi cosa. O sea, esto forma parte del yo. Y lo que le ocurra a este ratón es como si me ocurre a mí. Y así construimos realmente nuestro espacio peripersonal, así construimos realmente nuestro espacio íntimo, así construimos realmente nuestro yo. Tú no terminas en la piel. Ese yo está conformado por este ratón, por esta casa, por ese amigo. No es lo mismo, por ejemplo, que tu amiga o que tu pareja o que tu amiga de toda la vida te diga algo que te duele, que te lo diga un desconocido. ¿Por qué? Porque de algún modo neuronalmente has incluido a esa persona dentro de tu yo. Es una visión, también es muy, muy interesante darnos cuenta de esto, porque esto abre la posibilidad de una cosa, y es de que el ego no exista, de que el ego simplemente sea la confusión de vivir una vida sin saber cómo funciona tu mente y tu organismo. Yo sé que muchos buscadores espirituales escuchando esto les darán ganas de tirarse de los pelos. Obvio, nos van a pero es una quemar. posibilidad. Nos van a quemar. Pero sabes que lo he pensado. Pero es que me encanta que lo puedas poner en palabras, porque yo lo he pensado muchas veces y me he quedado callada por no parecer una loca, ¿sabes? Porque yo sí considero lo mismo que tú, es increíble. Y sí, obviamente muchos maestros espirituales podrían decir que no, porque claro, el ego también está relacionado con el poder mantener el funcionamiento de la biología. O sea, si nuestro cuerpo necesita tener ese sentido de yo para poder navegar esa experiencia, porque realmente pues, es como es como un avatar, ¿no? Que necesita tener un mecanismo de sentirse arraigado aquí, porque su experiencia es mucho más grande. Pero es increíble reconocer, a mí me ha pasado en muchos momentos en donde reconozco qué inutilidad esto, o sea, esta versión del yo que tengo es tan limitada, es tan metida en la cajita, como le digo yo, que cuando me desencajo puedo ver, le pongo la palabra dimensionalidad de mi ser y todas las posibilidades que tengo como ser humano. Y es increíble, o sea, volvemos al punto que hablamos al principio, o sea, es un nivel de libertad y un nivel de, ¿sabes qué? A mí se me ha mezclado entre libertad y una sensación de simpleza en mi vida. Es como todo puede ser tan simple, todo puede ser tan simple, ya no me complico tanto las cosas. Pero es increíble esa propuesta de empezar a hacer eso, ¿no? Es increíble, ¿no? Un millón gracias igual por tu tiempo, por tu espacio, por tu presencia. Igual yo sé que allá es súper tarde también. Así que, nada, gracias. Y bueno, si igual la gente quiere comprar tu libro, ¿dónde lo puede comprar para saber que, sabes, esta información está disponible para todo el mundo? Pues en principio no hace falta que nadie que esté viendo esto compre ninguno de los libros, porque ya hemos dado un montón de motivos para empezar a investigar, para empezar a vivir. Pero si quieren hacerlo, el primer libro, el libro que tu cerebro no quiere leer, está disponible en 7 países. Pueden encontrarlo en las librerías habituales. En Ecuador creo que no está, pero está en Perú, está en Colombia y creo que sí que se puede pedir. De hecho, hay muchas personas que me han comentado casos que han recibido el segundo libro, que es La biología del presente, que solo está disponible en España. Lo han recibido en Chile, en Ecuador, en Perú, a través de Amazon y a través de Internet. Entonces, no creo que haya problemas para conseguirlo. Y simplemente esos libros, ya te digo,
Están escritos, eso sí, bajo mi punto de vista, con total honestidad. Y con esto digo, no es una acumulación de información que yo ya sabía y he ido poniendo en esas hojas, sino que simplemente son las cosas que yo junto al lector voy descubriendo. De hecho, es tan obvio que el segundo libro, La biología del presente, es directamente la transcripción de una conversación. No buscamos que alguien diga, wow, cuánto sabe esta gente. Lo que buscamos todo el tiempo es el gesto que está al alcance de cualquiera de ir más allá de todas esas creencias o de esos pensamientos que conviertes en hechos y de poder realmente ver y descubrir hacia dónde te llevan. Ese es el gesto que se está repitiendo todo el tiempo y ese es el gesto al que invito realmente a la gente que se ponga delante de estas imágenes. No es importante lo que estamos diciendo es hacia dónde nos llevan. Y para esto no necesitas ser neurocientífico, no necesitas ser ingeniero, no necesitas ser un orador espiritual, no necesitas nada. Necesitas simplemente estar vivo. Supongo que la gente que esté viendo esto, la mayoría estarán vivos, y tener ganas de investigar, independientemente de todo lo que crean saber, tener ganas de ir más allá de todo eso. Es muy importante porque si tú te crees que sabes, no miras. Y este libro, este vídeo, lo único que te invita es a volver a mirar. Gracias. Yo creo que con eso vamos a cerrar. Te mando un abrazo fuerte y espero ahora que vaya a Barcelona poder conocerte en persona. Será un placer. Muchísimas gracias también, Verónica, por abrir Igualmente. este espacio. Un abrazo. Gracias, 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 gracias. Chao. Gracias por todo. Besito Gracias. grande.